bien, gracias amigos de Vea Canal por seguir en sintonía. Estamos dándole la bienvenida al licenciado Falla, gracias por estar aquí, licenciado Falla. Mucho gusto. Richard, gracias. Otro segmento. Licenciado Falla, usted le dio una entrevista inmediatamente, casi después del fallo de la CC, ya dejando el amparo en firme. ¿Eso cuándo fue? El día lunes, creo yo. El día lunes usted pudo ser entrevistado por Vea Canal y emitió su opinión. ¿Cuál es el análisis jurídico real que se debiese de hacer con respecto a este amparo que ingresa al SCC en un supuesto de que el presidente iba a cometer una acción constitucional ilegal con la doctrina internacional, derecho internacional, como es el Convenio de Viena, pero que simplemente era una sospecha y derivado de eso interponen un amparo a priori? Sí, bueno, muy buenos días a todos. Yo considero que la ley establece claramente que el amparo protege agravios momentáneos que puedan sufrirse, pero no protege especulaciones. Entonces, yo pienso que vale la pena hacer un poco de historia en este caso, una historia breve de cómo sucedieron los hechos para que las personas que escuchan este canal del pueblo tengan una mejor visión de lo que sucedió en este momento. Acá en Guatemala lo que hubo fue que el presidente de la República, en el uso pleno de sus facultades, hizo un viaje a la ciudad de Nueva York para tocar ciertos temas de interés nacional. Sin embargo, la fiscal general fue mal informada por una persona que ya no está en el gobierno, que es el canciller Raúl Morales, quien a través, como le explicó ella en las múltiples conferencias de prensa que dio, se estuvo mensajeando con ella para estarle indicando los movimientos del presidente, es decir, de su jefe, lo cual es ilícito e ilegal. ¿Eso es espionaje? Eso es un tráfico de influencias claro y absoluto en este momento. Debido a ello fue que la fiscal general contó con la información suficiente para poder dar la conferencia de prensa donde inmediatamente solicitaron junto con el comisionado Iván Velázquez el antejuicio en contra del presidente por el financiamiento ilícito. Un proceso que tenían archivado desde el año pasado, pero que muy convenientemente lo sacan cuando el presidente se encontraba en Nueva York, supuestamente pidiendo la salida de Iván Velázquez. Y no queda ahí el caso. La fiscal general, en un berrinche, como los que acostumbra hacer para victimizarse, decide coaccionar al presidente de la República, de que si él, sin saber qué iba a pedir o qué no iba a pedir a Nueva York, y le coacciona, indicando que ella presenta inmediatamente su renuncia, lo cual al día no lo ha hecho, sí expulsan al comisionado Iván Velázquez. Pero la acción delictiva no queda ahí. Además, manda a llamar a toda la población en un total acto de sedición para que de esa forma se convoque a la población, se reúnan y pidan la destitución del presidente de la República, de la persona que representa la unidad nacional. Les vuelvo a reiterar, eso se llama sedición, tratar de deponer por un medio violento, como en este caso una convocatoria masiva, ¿verdad?, el cargo del presidente de la República. Entonces, ante esos acontecimientos, viene el presidente de la República y presenta... Esa es Mayra Vélez, esa no es Tel Maldana. Tel Maldana había dado una conferencia de prensa 3 días antes en el Ministerio Público, ya había acarreado gente, ya todo el mundo estaba con playeras negras. Fíjese que... Y ya la sociedad civil en pleno se había también comunicado con el pueblo desde un hotel de la República. Sí, y lo más lamentable en este caso es que empleados del Ministerio Público salen con playeras negras apoyando la causa de ella en contra del presidente de la República y se trasladan hacia la Plaza Central en vehículos del Ministerio Público. Yo tuve oportunidad de ver las fotos que usted subió, donde se acredita claramente que ese pick-up blanco, ese Hilux blanco, es del Ministerio Público. Entonces, vemos que este es un plan orquestado directamente desde el propio seno del Ministerio Público para dar un golpe de Estado blando o técnico en contra del presidente de la República. ¿Ese delito puede ser tipificado? Claro, es un delito de sedición, del cual nosotros nos reservamos el derecho de proponer la acción penal, porque hay que hacerlo. Sumado a eso, 2 miembros de la sociedad civil
que no tienen calidad para poder presentar una acción de amparo porque no eran agraviados directos, rápidamente, por instrucciones de Iván Velázquez, llegan a la Corte de Constitucionalidad, donde les otorgan un amparo provisional en calidad de provisional, sin que existiera un hecho ilegal, porque la orden de declarar non grato al presidente de la República lo hacen por una suspicacia que ellos tienen o por una sospecha del que el presidente lo vaya a hacer. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad, que sabemos perfectamente que está cooptada por el embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, quien tiene metida ahí un alfil, que es la licenciada Gloria Patricia Porras Escobar de Pacheco, quien es la emperatriz de la Corte, como he hecho en mis columnas, porque ella se encarga de mangonear y manejar a su sabor y antojo a los demás magistrados, coaccionándoles, que si no le obedecen les quita la visa. Entonces, ¿ella tiene esa potestad? Ella no tiene la potestad para hacerlo, pero si ustedes ven las fotos recientes de ella abrazada con el embajador en el día de la visita, de la despedida del embajador de Estados Unidos en la Avenida Reforma, ustedes van a poder verificar que aparece con él y al final de cuentas se hace la voluntad de él. Se otorga el amparo provisional en ese sentido, sin que las personas tuvieran la legitimidad para hacerlo y sin que hubiera un agravio específico para ellas. Con posterioridad el domingo, sin que los medios de comunicación den la noticia, se presenta nuevamente otro amparo por el Procurador de los Derechos Humanos, excediéndose de sus facultades legales, porque el mandato de él es para defender los derechos de nosotros los particulares, no para defender actos de naturaleza pública, sabiendo también el procurador que el presidente de la República está facultado para poder emitir esa declaración de non grato y la orden de expulsar a una persona de Guatemala, porque la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 183, literal E, lo facultan para ello. El amparo, como es de conocimiento de todos, se tramita de una forma rápida, con una celeridad que en los 18 años de ejercicio profesional que yo tengo, nunca he visto una tramitación de un amparo de esa naturaleza. Y déjeme decirle algo, ayer se cumplió 1 año, 5 meses de que no se tramita la ley, que no se tramita la ley de las tarjetas de crédito. Y esto fueron horas. Fíjese que aparte de la ley de las tarjetas de crédito, que es un ejemplo muy bueno, el caso de la hermana del diputado Blanco Lapola llevó en la Corte de Constitucionalidad, en el escritorio de la magistrada Gloria Porras, más de 3 años, suspendido y detenido. Pero este amparo... ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque la magistrada Gloria Porras es un elemento del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, y el diputado, de alguna manera, le tuvo que haber pagado algún favor político por haberla designado en ese puesto, y se lo cobró de esta manera, reteniendo un proceso donde ella está sindicada del delito de ejecución extrajudicial. Pero el caso donde se presenta el amparo por el PDH, lo conocen sin conexarlo con los demás, sin que el acto sea gravoso, y otorgan una suspensión definitiva por virtud de la cual le restan al presidente de la República la facultad que la Constitución le otorga. Eso se llama un nombre, eso tiene un nombre, esta resolución tiene un nombre y se llama prevaricato y abuso de autoridad. Debido a ello, se presentó por parte de la Fundación contra el Terrorismo una acción penal de prevaricato, la cual se encuentra en este momento en la Corte Suprema de Justicia en análisis, pero un análisis para que no la van a rechazar, porque hemos visto que comúnmente la Corte Suprema de Justicia ha tapado, por intereses políticos, ha tapado a las personas que son allegadas a ellos. Esta acción la tienen que trasladar al Congreso de la República como órgano competente para que sea el Congreso de la República el que al final de cuentas determine si hubo o no hubo delito por parte de esta persona. O sea, estamos pensando que existe la posibilidad de que por esta única vez se pueda practicar o se pueda ejercitar la justicia sin la influencia de la Corte Celestial, ¿verdad? O sea, con la Corte de Constitucionalidad, que ha generado con esta dictamen una jurisprudencia que le resta poder al presidente. Sí, y lo más lamentable de todo es que no solo le resta poder al presidente. Si hacemos un poco de memoria, licenciado, vamos a recordar que la CICIG y el Ministerio Público no es primera vez que atentan contra la institución presidencial. Ya lo hicieron cuando tomaron de rehén a su hermano y a su hijo, por un caso de 90,000 quetzales, por el cual la ley establece que es un procedimiento administrativo el que debe llevarse a cabo, no una acción penal, porque se pagó el impuesto y el servicio sí se prestó.
pero no es primera vez que atacan un poder del Estado. Recordemos también cómo el propio comisionado Iván Velázquez Gómez, fuera del mandato que le establece el convenio entre Guatemala y CICIG, llega al Congreso de la República a coaccionar a nuestros diputados para que se aprueben las reformas. Esa no es una función que él tiene que hacer. Las reformas no le corresponden al comisionado presionar para que se aprueben o no se aprueben. Eso le corresponde al pueblo de Guatemala decidir bajo qué ley vamos a poder estar y representados a través de los diputados al Congreso de la República. Y algo que tal vez los medios de comunicación nunca sacaron a la luz, porque están cooptados varios de ellos, excepto este canal, donde se recuerdan ustedes que a principio de año se atentó contra el Poder Judicial, donde se logró defenestrar por orden de Gloria Porras a la presidenta electa, a la licenciada Silvia Patricia Valdés Quesada. Se le defenestró el cargo de presidenta del órgano judicial por una orden de la Corte de Constitucionalidad y se nombró en su caso al nuevo presidente, que es a un presidente adecuado o ad hoc a los intereses de CICIG y el Ministerio Público. Y de la Corte de Constitucionalidad. Y por supuesto la Corte de Constitucionalidad. Pero ¿por qué actuó la Corte de Constitucionalidad en ese momento? Porque esta magistrada no era obediente a los designios de la Corte de Constitucionalidad. Entonces necesitaban a alguien que le siguiera el juego ahí, ¿no? Pero a más de eso, no era allegada a los grupos de la supuesta sociedad civil, que al final de cuentas no sé quién les dio la calidad a ellos para llamarse grupos de la sociedad civil. A mí no me representan, yo no sé si ustedes lo representan también. Estos son grupos de chantaje que han salido últimamente con el objeto de lucrar tanto de nuestros impuestos como de utilizar las donaciones internacionales que les están mandando para crear conflictividad en el país. Entonces vemos que al final de cuentas en Guatemala, si el máximo órgano en materia constitucional y de protección de derechos humanos está cooptado, ¿qué podemos esperar de las autoridades como el Ministerio Público, como la Superintendencia de Administración Tributaria, donde Juan Francisco Solórzano Fopa retuiteó en muchas oportunidades que apoyaba a la CICIG y le dio la espalda a su jefe directo, que es el presidente de la República? Y cuando le mandan a pedir el lunes próximo la renuncia, dice que no. Dice le que no lo hace. Pantalones al presidente. Aparte de eso, y que estoy totalmente de acuerdo, no es posible que este funcionario, que es uno de los funcionarios junto con el ministro de Gobernación, el viceministro de Gobernación y hasta la exministra de Salud Pública, que fueron nombrados a dedo o impuestos, es la palabra clave, por el embajador de Estados Unidos para que ocuparan este cargo. Y hay que agregar que la estructura MP se ha posesionado dentro del gobierno, porque Fopa es ex-MP, la presidenta de la Corte de Constitucionalidad, ex-MP. ¿El ministro de Gobernación? El ministro de Gobernación, ex-MP. El viceministro de Gobernación, ex-MP. Y parece que el de INASIF también es parte de esa estructura. Y el director del sistema penitenciario, ex-MP también. Entonces tenemos una coopta, les vuelvo a repetir. Es la tiranía de los fiscales aplicada a todos los poderes del Estado. Totalmente de acuerdo, licenciado. Entonces, Solórzano Fopa lo que hace es, en vez de hacer su trabajo, porque no ha llegado a una sola recaudación, no ha llegado a obtener una sola recaudación eficiente en la SAT, ha sido más del gasto que ha tenido con las 10 camionetas que se compró, con lo cual se gastó 10 millones de quetzales, y los alquileres de los edificios que hoy cierra el de la zona 9, a donde todos acudíamos para poder ir, en vez de abrir más agencias para que nos puedan recibir a los usuarios y podamos tributar con ganas, nos cierran las agencias fiscales y se compran camionetas blindadas para que él, que andaba en camioneta cuando trabajaba en el Ministerio Público, porque yo lo conocí, ahora anda en una camioneta blindada de un valor exuberante. Entonces consideramos que eso no es correcto. Yo conocí a Fopa en el Ministerio Público, donde trabajé también con el viceministro de Gobernación, Ricardo Guzmán Loyo, que ha llegado a imponer ahora un clan en el gobierno. Alegan de la corrupción, atacan de la impunidad, pero la hermana de Guzmán Loyo, el viceministro de Gobernación, es la subsecretaria del Ministerio Público, y ahora acaban de imponer a Gladys Guzmán Loyo como jefa de la SAT en Zacapa, de donde son originarios ellos. Entonces, atacamos con corrupción y con impunidad. ¿Y ahí no hay algún delito de que sean hermanos? Por supuesto, es un delito de abuso de autoridad y tráfico de influencias, porque para poder nombrar a su hermana en Zacapa, tuvo que haber hablado con uno de sus mejores amigos, Fopa, para que la nombrara a ella de directora, sin tener la calidad ni la cualidad para poder ejercer el cargo. Tenemos a Fanuel dirigiendo el INASIF con un curso de 4 días en criminología cuando la ley pide criminalística. Tenemos al ministro de Gobernación, un total inepto porque no tiene ni siquiera un control sobre la inteligencia de la DIGISI para poder bloquear
el atentado del Hospital Roosevelt, donde fallecieron 7 personas y están heridas 12, incluido un niño de 4 años que tiene un balazo en la cabeza. Guzmán Loyo, que viene del Ministerio Público y no ha hecho más que salir en conferencias de prensa alardeando el trabajo que hacen, y que la tasa de interés, la tasa de homicidios en Guatemala es de 16 o 18 personas diarias las que estamos muriendo en el país. Entonces, podemos hablar que no hay una cooptación de parte del Estado. Creo que sí hay. ¿Y qué pasa cuando los jueces valientes, como el juez Moto, cierra el caso de los hermanos Valdés Pais? El Ministerio Público y la CICIG lo recusan y lo ingresan al listado de jueces de la impunidad. Y entonces el juez ahora no solo tiene que lidiar contra el clamor popular que ya lo sentenció, lo condenó y lo tacha de corrupto, sino también con que el Ministerio Público y la propia CICIG lo incluyen en un listado de jueces de la impunidad. Le quieren quitar el caso para que sea otro juez que conozca, y andan de juez en juez buscando el adecuado para que ahí sí pueda cuajar las peticiones que usted hacen. que ha estado litigando, que se está meneando todo esto, yo pues he recibido muchas quejas de parte de magistrados que de alguna manera, pues en su necesidad de mantener el trabajo, pues deciden o optan por estar dentro de la línea o el círculo de amor de la CICIG. Pero, ¿qué se percibe en la torre de tribunales? ¿Qué dicen los abogados? Yo no puedo creer que esa sea una situación cómoda para ellos. Mire, yo le puedo decir a usted qué dicen los abogados y qué dicen los propios jueces, porque varios jueces se han comunicado con nosotros y nos han dicho que el calvario diario de parte de ellos es recibir en su despacho a la CICIG, que llegan en manada para poderlos presionar a que en ese momento emitan órdenes de captura, órdenes de allanamiento y medidas de coerción como arraigos y embargos en contra de personas a quien ni siquiera se sabe si pudieron haber cometido un hecho delictivo. Cuando ellos hacen valer su independencia judicial para frenarlos, los denuncian, procesan, los querellan, y ahí van con el temor de que el antejuicio les van a ser declarados con lugar. Y el MP detrás inicie la investigación, abra la investigación en la IBE, si es que compró 5 chancletas, que si tiene carro, que si no tiene carro, y si usted tiene el carro, pero por qué lo tiene, y dónde lo pagó, cómo lo pagó. El Ministerio Público de inmediato convoca una conferencia de prensa y lo tilda de corrupto, y sumado a eso le mandan a Mayra Vélez, como a la fiscal y como a la juez Dardón, para que inmediatamente las llame y les inicie un proceso penal por no haber acatado sus órdenes. Entonces, ellos mismos manifiestan los casos que están en este momento tramitándose con el acompañamiento de la CICIG, no tienen el soporte jurídico para poder avanzar y para poder ser procesados. Vemos hoy que el caso de los hermanos Valdés Pais se cae porque la declaración del colaborador falaz, como le llamo yo, fue una colaboración que al final de cuentas mintió por presión del colombiano de la CICIG. El caso que también el día de esta semana el juez Moto cerró, el caso denominado Bufete de la Impunidad, donde de la misma forma el valiente juez dicta una clausura provisional del proceso fundamentado en que el colaborador eficaz ECO, Salvador González Álvarez, mintió en su declaración y está acreditado. Entonces yo le digo a la población, la declaración no fue una declaración coordinada, se logró establecer que no coincidió en fechas y en momentos de los indicados, y algo muy importante, que se sindicó y encarceló por 2 años a una juez por haber dado una medida sustitutiva, cuando la ley faculta perfectamente que ese es el trabajo del juez. ¿O qué quiere el Ministerio Público? Que además de las 11,000 personas que tenemos con prisión preventiva en las cárceles, le sumemos a más. Si las cárceles las tenemos saturadas, y el objeto de la medida sustitutiva, Karina, es precisamente eso. Ese castigo fue a la jueza Marta Stalin. A la licenciada Marta Sierra Stalin, y no solo a ella, también a los abogados que fueron los abogados defensores, se fueron 2 años detenidos a la cárcel sin posibilidad de una medida sustitutiva, a pesar de que el delito por el cual fueron vinculados sí lo permite. Pero la conferencia de prensa es más importante, y en esa conferencia de prensa vemos que, como me han contado los jueces, es prohibido que a las personas
les hagan la conferencia de prensa cuando las capturan y aparezca su rostro y su nombre en un organigrama previamente establecido. Se les está violentando su presunción de inocencia. Y a la población de esa forma los juzgamos, y cuando llegan al juzgado el juez ya está demasiado enterado y empapado y contaminado del proceso, que al final de cuentas los manda a todos a prisión, porque es la petición del Ministerio Público. Entonces, les vuelvo a reiterar, a pesar que dicen que haya propios abogados que dicen que no estamos cooptados, yo me atrevo a decir que lo dicen tal vez por ignorancia, porque el sistema, o por temor, el sistema judicial lo ha determinado. Lo ha determinado con el Tribunal Constitucional, con el Tribunal Supremo en materia constitucional, que dicta una resolución totalmente ilegal, por virtud del cual no respetó los plazos establecidos en la ley. Un amparo se presenta, lleva una audiencia de 48 horas para que las personas que fueron impugnadas tengan la posibilidad de poder ejercitar su derecho de defensa y de aperturar un proceso por un plazo de 8 días, que en este caso no se llevó a cabo. Debido a ello, consideramos nosotros que esa resolución es ilegal. Volviendo al tema, ¿qué es lo que toca ahora hacer para el presidente de la República? Vemos que el presidente de la República en este momento no ha hecho un pronunciamiento a la población. Consideramos que la acción que toca es, de nuevo, señor presidente, volver a emitir la declaración de non grato, ordenar la expulsión del colombiano bajo la reserva de que vayamos a una comisión vaya a la ciudad de Nueva York con el objeto de adoptar el procedimiento conciliatorio que establece, al final de cuentas, la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Y llegan a Nueva York y digan que en este punto no hay conciliación, porque no nos pueden obligar a tener en Guatemala a una persona que no queremos y que ya fue declarada non grata. La comitiva que va a Nueva York viene pasado mañana con acreditando haber agotado la negociación o la mediación, y de inmediatamente se expulsa a esta persona, a este colombiano, de nuestro país, y la Corte de Constitucionalidad no puede volverlo a amparar, porque ese fue el camino que ella fijó, y no puede venir ahora a contravenir o a contradecir la propia resolución legal que el día martes emitió. Pero no es ese un amparo definitivo que no admite un replanteamiento de la declaratoria non grato. En este caso serían otros hechos y seguirá el camino que la misma Corte señaló, indicar que deben agotar previamente lo que establece el artículo 12 del convenio entre CICIG y Guatemala, que es mediar o tratar de conciliar en las Naciones Unidas. Entonces, señor presidente, mandemos a su ministro de Relaciones Exteriores, mandemos a su ministro, la persona que tenga la calidad para poderlo hacer, y de esa forma que vayan a Nueva York y que digan que este punto no está sujeto a ninguna conciliación, que vuelvan a Guatemala y ya cumplidos con todos los pases legales, se expulsa a esta persona del país. Y no deje aquí este acto que pretendió violentar la institución presidencial, no puede quedar en este momento sin una consecuencia jurídica. De inmediato, la ciudadanía le pide la renuncia del ministro de Gobernación, porque él se estuvo mensajeando con la licenciada Aldana y le estuvo informando de las actividades que usted realizó en Nueva York, cuando no es su competencia hacerlo. La renuncia del superintendente de Administración Tributaria, que se ha demostrado que es un inepto en la recaudación fiscal y que de la misma forma apoyó en contra de la decisión que usted tomó. Entonces le suplicamos que por favor sea consecuente con la población quiere, y que sepa, presidente, que la población a usted lo apoya, que la población está con usted y que usted sí nos representa a nosotros, que no se deje de llevar ni por los chantajes de la fiscal general, a quien también usted puede despedir, porque la Constitución Política de la República establece que si hay una causa determinada lo puede hacer. Las causas sobran en este momento, señor presidente, y que no se deje amedrentar por estos grupúsculos de la sociedad civil que lo único que quieren es asaltar el poder por la fuerza y de esta forma llegar a él de una manera blanda mediante este golpe de Estado que al final de cuentas es ilegal y puede dañar mucho los intereses de la nación. En este momento estamos en un Estado de Derecho que deja mucho que desear, y todo propiciado por la propia Corte de Constitucionalidad. Yo quiero apuntar dos cosas antes de que terminemos. Una de ellas es, ¿usted se considera corrupto? Le voy a recalcar algo. Usted lo han tildado de corrupto, el otro grupo. Pues el otro grupo ha tildado de corrupto, nos ha tildado de protector de militares. Nosotros estamos
de acuerdo a la lucha contra la corrupción y la impunidad. Estamos en total acuerdo con que continúe la CICIG en Guatemala, pero no a cargo de una persona que pretende combatir la corrupción con corrupción o con persecuciones selectivas hacia la carta. Ahí vemos el caso de los hermanos Valdés Pais, con 8 años de calvario en un proceso judicial, pero a las personas que se indicó el propio abogado que falleció ante los medios de comunicación, no las han perseguido, no las han tocado en este momento. Entonces eso no es justicia, eso se llama justicia selectiva. Muy bien. Y lo otro es que quiero que me acompañen los dos para poder ver, porque el padre del niño, Simeri, pues no, ya tuve la oportunidad de platicar, como estamos hablando de corrupción dentro de la CICIG y el MP, porque aunque ellos se molesten, no sé cómo ese grupito que los defiende le va a poder llamar a esto, ¿verdad? Porque se toparon con una piedra, le tocaron un hijo a Enrique Simeri. Entonces, control, vamos a poner, por favor, los documentos legales. Esta es una nota que Enrique Simeri, conjuntamente con su abogada, el día de ayer, pues le llevó al Europlaza, creo yo, que es donde está la ONU, creo que no, a las oficinas, ahí está, ¿dónde lo llevó? Él lo llevó sí. A la Quinta Avenida 555, zona 14, Europlaza, Torre 4, nivel 10. Señora coordinadora residente, le explica todos los hechos, vamos a pasar las páginas despacio, le explica todos los hechos y le pide que por favor ella sea únicamente la mediadora, al final está la firma de Quique, la mediadora para llevarlo a la sede de las Naciones Unidas, pero también le dice ahí, para por favor y baja un poquito, que estas dos personas, le relatan los hechos, estas dos personas estos dos uruguayos son trabajadores del PNUD y de la CICIG, ¿verdad? Trabajan para Naciones Unidas aquí en Guatemala, y le hace mención de los acuerdos entre Guatemala y Naciones Unidas que le dio vida a la CICIG. Al final le expone su caso a esta señora aquí en Guatemala y al final lo firma Enrique Simeri y dice que puede recibir notificaciones, dirección para recibir notificaciones y correspondencia en la 15 calle 320 zona 10, edificio Centro Ejecutivo, oficina 504, quinto nivel. Se hace mención de todos los anexos, porque ellos no pueden decir que ellos no conocieron el caso, le hacen mención de todos los anexos. Esta es una información pública ya, porque también habla de que se rompió la cadena de custodia cuando en una nota Iván Velázquez firma mandar a requerir los videos de Futeca en la noche que sucedió esto, entre 9:30 de la noche y 11 de la noche. Fíjense ustedes que vamos a correr de nuevo y aquí está, esto fue trasladado por órdenes superiores de una fiscalía que tiene que ver con derechos humanos. Pasemos las otras pantallas, ahí está la firma de Enrique Simeri. Esto fue el día 25 de julio del 2017. Aquí dice: deseándote éxito en tus labores diarias con las muestras de mi consideración, me dirijo a usted con el objeto de informar que conforme a las instrucciones emanadas de la Secretaría de Política Criminal del MP, Rotman Pérez, del Ministerio Público, contenida en el oficio tal 918 de fecha 25 de julio del 2017, me permito remitirle el expediente de investigación número tal en que figura como agraviado el joven Alfredo Andrés Simeri Sandoval, a efecto de que continúe con la prosecución de su trámite mismo, que se encuentra debidamente foliado a un total de 183 folios de diligencias de la investigación.
Esto lo firmó Eric David Guzmán Contreras, auxiliar fiscal de la Fiscalía de Delitos contra la Vida. ¿Por qué lo cambian de delitos contra la vida a una fiscalía del Distrito Metropolitano? O sea, no sé de qué estamos hablando. Pero luego vemos la próxima pantallazo y es que ahí van a ver el informe del INASIF. Este es un informe. Yo, María Alejandra Díaz Palomo, traductora jurada, autorizada, comienza a traducir el informe médico del joven en Jackson, en el hospital de Jackson Memorial Hospital, si yo no estoy mal, esto va a ser en Florida. Jackson, o no sé dónde es, pero dice aquí, el informe dice que fue en Miami, quién es el paciente, el número de facturación, la fecha del nacimiento del jovencito, fecha de operación, lo operaron el 7 de julio del 2017, qué cirujanos asistieron, haceme un pantallazo más cercano, qué cirujano asistió, John Sawatari, doctor en cirugía dental, también lo hizo el cirujano residente John W. Gannon, doctor en cirugía dental, también lo hizo el primer asistente Fawaz H. Alotaibi, cirujano en cirugía dental. El segundo asistente está ahí. El tercer asistente, Jamal, el diagnóstico, fractura. Aquí viene todo el diagnóstico de todas las fracturas que estos dos trabajadores, no sé si de bajo, mediano o alto nivel de la CICIG, y quienes autorizó a ellos a venir a penquear jóvenes y dejarlos tirados por muertos, porque a él lo dejaron tirado por muerto el señor que todavía trabaja en la CICIG. Tuvo fractura frontal, y ahí lo dicen, siguió con más fracturas. Ustedes van a ver un sinfín de fracturas del joven. Ahí va la quinta, pero siguen las fracturas. Fractura otra vez en el maxilar, fractura malar derecha del complejo nesoorbito etmoidal, fractura en complejo cigomático maxilar, fractura del suelo orbital derecho, compresión del nervio infraorbitario derecho. Luego se hicieron más procedimientos, se le dio anestesia general, perdió sangre. El paciente es un hombre de 19 años de edad, quien fue transferido al hospital Jackson Memorial, Centro de Trauma Ryder de su hospital Guatemala. El paciente fue agredido el 27 de junio del 2017 y ahí cuenta la historia. Muy bien, sigue todo este documento y todo esto tiene conocimiento Naciones Unidas de Guatemala y se le ha pedido a la persona de alto nivel de Guatemala que se lo entregue a señor Guterres, ¿verdad? Y luego lo firma la traductora jurada, si pasamos más las páginas, por favor, lo firma la traductora jurada. Luego tenemos el reporte del INASIF, porque miren cómo se hacen aquí los reportes, y este ya es con actual administración del INASIF, mi queridísimo Richard, no es del anterior. Dictamen pericial del INASIF el 3 de julio. Miren cómo lo vio tan sencillo. Por eso es que yo quiero llamar al director del INASIF y me van a ir a decir aquí y nos va a comenzar a dar cuentas por cada uno de los privados de libertad, porque no se le puede volver a morir uno solo. Y cuando piden asistencia médica, Richard, piden y la tienen que hacer o van a ser ellos luego y en breve van a ser denunciados por homicidio culposo. No, o daños a la salud y perjuicios permanentes, porque no pueden presumir conspiraciones de supuesta fuga en base a criterios. Y se han muerto dos doctores, exactamente. No. Bueno, entonces de manera atenta me dirijo a usted en relación a la solicitud tal, con referencia tal, a través de lo que se requiere se practique reconocimiento médico legal a Alfredo Andrés Simeri Sandoval, dado que fue designado para atender el peritaje manifestado. Miren pues, ustedes ya vieron lo que dijo el Hospital Memorial Jacksonville. Sí. Bueno, ahora van a ver cómo en una hojita espuria los señores del INASIF son parte de la chingadera en Guatemala. Datos de referencia del caso: nombre de la persona, edad, sexo,
autoridad solicitante, referencia, fecha de reconocimiento, el 3 de julio a las 5 de la tarde. El patojo ni siquiera se había ido a los Estados Unidos, o sea que ni siquiera había sido operado, o sea que lo tuvo que haber visto como ustedes lo van a ver. Constituido en el Hospital Privado de Herrera y Erandi, solicito evaluar a Alfredo Cimeri Sandoval. Él solo dice que tiene fractura frontomolar, malar dice ahí, derecha, fractura en ambos pisos de órbitas, fractura de pared interna de órbita, dice ahí, derecha, fractura maxiomalar derecha, fractura frontal nasal, fractura Lefort 3, contusión basal del pulmón izquierdo. Fue ingresado con Glasgow, no sé qué es, de 12 puntos, lo cual recupera horas después hasta 15 puntos, no sé qué quiere decir eso. Reconocimiento, ponen su reconocimiento. Estos son los nenitos del INASIF del día de hoy. Y luego están sus conclusiones. Y está la firma del doctor Juan Narciso, no sé qué, Alvisures. Ok, ahí está. Pero decían que él en 3 meses iba a estar bueno. Vamos a ver, Fiscalía de Delitos contra la Vida. Bueno, pero aquí hay que anotar que el dictamen que da INASIF sí reporta la gravedad del hecho. Pero en 3 meses va a estar bueno, dice el INASIF. No. Y ahorita va el joven para la segunda gama de operaciones. Pero a lo que voy es que ese fue un primer reconocimiento que hace el médico de INASIF, pero sí reconoce las fracturas de toda la cara, pues. Le partieron la mandíbula, los pómulos, al muchacho lo dejaron vuelto nada. Las fotos están en internet, no sé si las vamos a poder pasar. Sí, tenemos autoridad de la familia para hacerlo, porque esto es una grosería. Y lo más jodido de todo es que aquí se aplica la inmunidad. Ajá. Hay 2 delincuentes, o sea, mire, pues, solo quiero decir, flagrantes en la calle. Mira, pues, la autoridad nacional sí funciona para darle amparo al comisionado, pero la autoridad nacional no sirve para apresar a 2 delincuentes. ¿Y dónde está el procurador de los delincuentes derechos con carnet? ¿Dónde está el procurador de los derechos humanos asistiendo a este joven? ¿Dónde? No. ¿Dónde está el procurador? El procurador actual, ¿verdad? está tomando café. Muy bien, luego mandan a pedir y entregan las cámaras de Futeca, las cámaras que tienen que ver con esos horarios en los cuales se suscitó el asunto. Luego, pues el gerente administrativo de Futeca lo entrega. Y luego viene la nota de la CICIG. ¿Dónde? Señores, me dirijo a ustedes, dicen que ellos son la quinta maravilla del mundo, donde están solicitando el libre acceso a la información material documental, las cámaras, y eso lo firma Iván Velázquez. ¿Dónde está la firma de él? Ok, eso quiere decir que Iván Velázquez tuvo acceso a las cámaras reales de video, de lo que se suscitó en Futeca Zona 14. Pues la custodia de esas filmaciones no llenó todos los requisitos por ley, y entonces Quique Cimeri tiene sus dudas que han sido manipuladas. Pero Iván Velázquez está debidamente informado de este caso, y este ya es un caso que está ante la opinión pública ventilándose, y así quedó el joven de 19 años. Sus 2 hermanos también los penquearon, y porque eran un poquito más grandes se pudieron defender, pero las cosas hablan por sí solas. El señor Cimeri ya lo llamaron para advertirle que desistiera de la CICIG. Sus teléfonos son intervenidos. ¿Por quién? ¿Con orden de juez? Yo le pregunto al juez que está llevando el caso si ese juez ordenó intervenir los teléfonos de la familia Cimeri. Porque si sin orden de juez, que no tenga por qué conocer, ¿por qué jodidos te van a intervenir? Dicen que gente de la CICIG también interviene teléfonos aún sin orden de juez. Dicen, miren el rostro de este niño con la radiografía de fracturas, por favor, control. Yo le veo dientes que tienen ahí metal, yo no sé por qué tendrá dientes reconstruidos,
Pero ¿cómo le pueden pegar a un muchacho así por un juego de fútbol? Por un juego de fútbol, ahora quiero regresar. A mí me contaban que no es la primera vez, aparentemente, que estos uruguayos iban a jugar, pero que llegan con prepotencia y armados a la cancha de fútbol, sí. Y que insultan a los jueces y que retan a los pencazos a los jueces. Si esto es lo que los señores que se rasgan las vestiduras tienen que defender, ok, que lo hagan, pero yo no me puedo quedar callada ante un hecho como este. Pudo haber sido su hijo, el suyo, mi primo, mi sobrino, mi familiar. O sea que ahora, antes de entrar a los jóvenes a una discoteca, a un restaurante, a un bar, tienen que ver que no haya ninguno en la CICIG, porque si no mejor se van o les van a meter una buena penqueada. Y después, ahí no hay persecución penal. Yo no sé si dentro de las inmunidades con las que gozan los personeros de la CICIG están que le quiebren la cara a los guatemaltecos a su sabor y antojo. Si sí está, hagámonos show. Y si no nos gusta, denunciémoselo al señor Guterres para que sepa de las verdades de lo que está pasando en Guatemala. Otro comentario más y le cedo el uso de la palabra para que nos despidamos con este tema, licenciado Falla. Dina Ochoa, magistrada de la CC, el día de ayer publiqué unas fotografías, muchos han de haber tenido acceso, de las camionetas que la persiguen, sin placas, las placas tapadas. Pero ella también, al día siguiente, 2 días antes, un día antes, me dice Karina, el lunes, me dice, creo que yo lo di como avance aquí, vea Canal Control, llamo y lo digo porque me acabo de enterar, que a la hija, a la que le acaban de volcar la camioneta para ocasionarle un accidente, hace menos de un mes o un mes, también la volvieron a chocar el lunes. Coincidentemente. Hay gente aquí, tenga cuidado de andar en la calle, porque si usted le cae mal a los de la CICIG, seguro lo van a comenzar a perseguir, le van a ocasionar un accidente o lo van a pijasear, porque no hay otra palabra, y dejarlo tirado por muerto en un restaurante donde ellos entren y no les guste, en un juego de boliche, en el cine. ¿En dónde? ¿Y dónde está la justicia ahí? Telma Aldana. ¿Por qué no nos ha sacado un caso mediático con presentación allá? Ahora ya no son en los hoteles, qué bueno, sino en el MP. ¿Dónde está la persecución ahí? ¿Dónde? Muy al contrario, están cambiando de fiscalía. Y ahí va la fiscalía y ahí va el MP. Por Rothman Pérez. ¿Qué argumentos justificados tuvo Rothman Pérez para cambiar eso de delitos contra la vida a una agencia metropolitana? Me quedan muchas dudas. Lo que sé es que aquí todo huele a asco. Y bueno, con eso me despido. ¿Usted? Bueno, sí, gracias. Lamentable, realmente demuestra una vez más la prepotencia de las personas, de los miembros de la CICIG, desde la cabeza, que es el comisionado, hasta los elementos de seguridad, que en una forma totalmente cobarde se golpearon a una persona, a un joven, que entre ellos se pelearon entre ellos. Sí, consideramos que fue un abuso de autoridad, un abuso de prepotencia. Y lo que veo en este plan que se ha orquestado, Karina, es que el modus operandi del Ministerio Público no varía. Veo realmente que en este momento, con los informes de INASIF, con la orden de Rothman Pérez, al mejor estilo, cuando decide quitar los casos que en contra de Mayra Vélez y asignárselos a sus amigos, veo que de la misma forma lo están trasladando con un fiscal ad hoc. El informe del INASIF me deja mucho que decir a mí. Yo trabajé en el Ministerio Público 6 años, yo que sé que es un informe de INASIF. Ese informe de INASIF está viciado. Lo que están tratando es de darle una falta penal y no una categoría de delito. Aquí realmente la intención de estas personas fue una tentativa de homicidio, no ahora van a salir con un homicidio, una riña tumultuosa o con unas lesiones leves, que no fueron así. Aquí estamos viendo un nuevo caso donde el Ministerio Público y la CICIG lo que pretenden es dejar sin persecución penal a estos malos elementos. Qué bueno que de esta forma se haga la denuncia respectiva y esperamos una acción realmente de parte de la fiscal general en los días que creo que le tienen que quedar, porque ya tiene que ser destituida, para que nos muestre, por lo menos, señora fiscal, despídase haciendo un solo buen trabajo, porque su gestión deje
déjeme decirle, ha dejado mucho que desear, ha sido una gestión nefasta, inútil y plegada a los órdenes de un extranjero, y usted atentó contra la presidencia de la República, y en este caso esperamos que no quede impune. Esta familia necesita ayuda, gracias a Dios tienen las posibilidades para poder llevar a su hijo al extranjero para poderlo operar, pero si me pasa a mí o a alguien de familia o a alguien que estamos acá en el foro y no lo podemos hacer, se muere en el Roosevelt, y si no se muere en el Roosevelt, nos matan a nosotros cuando los lleguemos a ver. Dejaron por muerto el que lo penquió, iba a decir otra vulgaridad, el que lo penquió, el uruguayo que trabaja para la CICIG, lo dejó tirado por muerto, y fue uno de sus hermanitos que llamó a su papá, y es así como llegó Quique. Yo entiendo, yo reto al comisionado Iván Velázquez a que ya que está tanto alarde de luchar contra la corrupción y la impunidad, que venga ahora, que capture a las personas y que haga una conferencia de prensa y que los exponga ante todos y que los meta a la carceleta una semana sin servicios sanitarios y sin poderse bañar y comer, y que luego los refunda en el Mariscal Zavala como hace con todas las personas que capturan regularmente. Si no lo hace, es otro típico ejemplo de persecución penal selectiva y a la carta el que usted está aplicando, comisionado. Gracias a Dios ya fue declarado non grato. Esa declaración se queda dentro de nosotros. No importa que la Corte de Constitucionalidad de manera ilegal la haya revocado. Entonces, lamentable lo que le pasó a este joven, muy lamentable lo que le pasó a esta familia. Consideramos que deben de seguir peleando hasta que el momento que se haga justicia. Puede ser que sea un calvario donde veo ahora que el agraviado se convierte ahora en el agresor, porque si están interviniendo sus teléfonos, solo falta que mañana los arraiguen, solo falta que mañana les embarguen sus bienes y les embarguen un delito fiscal con la ayuda de FOPA y paren presos ellos en la cárcel para que no puedan continuar con esta persecución penal. Deja mucho que desear la gestión del Ministerio Público y principalmente sus autoridades. Fiscal, recuerde, esperamos su renuncia. ¿Para cuándo? Porque lo ofreció, o solo fue un perricho para victimizarse como tantos que ha hecho. Ya el comisionado de la CICIG, vemos que al final de cuentas fue declarado non grato. ¿Y qué fue lo que hizo? Es una persona sin pantalones, vino, se fue a refugiar a Sagrado, a la casa del embajador. Recuérdense que los refugiados a Sagrado son aquellas personas que en tiempos antiguos llegaban a una iglesia, aquellos delincuentes que llegaban a una iglesia para refugiarse en una iglesia que no se les podía procesar. El comisionado Iván Velázquez tiene que quedarle claro que va a salir de Guatemala más temprano que tarde, y que nosotros en la Fundación contra el Terrorismo y la ciudadanía honesta de este país lo va a perseguir por las redes sociales, no importa el lugar a donde vaya. Así que pues les dejo a todos ustedes, televidentes de este canal, la curiosidad para que investiguen, para que no se queden callados y para que no acepten la imposición de los medios cooptados, que ustedes saquen sus propias conclusiones si el trabajo del Ministerio Público de la CICIG ha sido un buen trabajo o ha sido un trabajo deficiente, donde hemos visto que se persigue a un lado de la cara de la moneda, pero que no se persigue al otro, donde la Junta Directiva anterior a Mario Taracena, todos los integrantes están hoy en el Mariscal Zavala y Mario Taracena está en su curul exigiendo la aprobación de las reformas constitucionales por parte de CICIG. Eso es justicia, lo que queremos. Consideramos nosotros que la justicia se puede combatir con corrupción, o si es justicia selectiva para ustedes justicia. Piénselo, analícelo e infórmese por favor y siga participando activamente por el bienestar y la seguridad de Guatemala. Muy bien, muchísimas gracias. Richard, ¿cómo te despedís? Pues me despido con mucha tristeza, Karina, porque primero toda mi solidaridad con la familia Cimeri. Solo de pensar que esto le pudiera pasar a uno de mis hijos frente a uno de estos personajes impunes, o cualquiera, es tremendo. Me da mucha tristeza, Karina, porque lo poco que se puede lograr en la lucha en contra de la corrupción o la impunidad en Guatemala, o lo poco que se puede escribir con una mano, se borra con la otra cuando actos como este empañan la aplicación de la justicia. Yo creo que esta es una prueba de fuego, o una prueba más para que tanto la licenciada Thelma Aldana como el comisionado Iván Velázquez demuestren de qué están hechos. Ahí no hay nada que decir, aquí no es estar en contra de nadie, o que estamos a favor del Mariscal Zavala o a favor de los ricos. No sé, es una estupidez. Hay un niño entre la vida y la muerte, golpeado por personas de seguridad de la CICIG. Está la carta del comisionado Iván Velázquez. Con que las personas hay que videos, piensan que estamos cooptados, quererse ir en contra de la razón aquí es complicado.
me uno a lo que dijo el licenciado Falla en cuanto a que es importante que se aclare esto, porque es en estos momentos, más que nunca, Thelma Aldana debe dar la cara y decir: sí, señores, se está iniciando una investigación, ya se está requiriendo y vamos a pedir que se le retire la inmunidad a estos personajes de seguridad, porque seguramente no han de ser... no, trabajan en el PNUD y en la CICIG. O sea, no han de ser de los investigadores de alto nivel, me imagino que han de ser un par de muchachos de seguridad traídos o tirados con onda de bajo nivel cultural, ¿verdad? No, que saben pelear muy bien. O que saben pelear muy bien, guardaespaldas, desocupados, en fin, lo que sea, pero que gozan de la inmunidad y se saben que gozan de la inmunidad. Esta es una prueba de fuego. Así que para los que son fanáticos de Iván, perfecto, hay que reconocer los logros que ha tenido, pero también señalar los errores que hay y que están continuando, porque nada es tan bueno que no se pueda mejorar, ¿entiende? Y otra cosa solo para terminar esto, nosotros buscamos la lucha institucional en contra de la corrupción. Ya van 11 años de esta gente aquí, ¿no? Y el MP no avanza, más bien vemos más problemas, más selectividad, más compadrazgos, más temporalidad política en los casos. La justicia debe ser pronta y cumplida. Y voy a ilustrarlo con un caso. Un amigo fue a Francia y Chapín tenía un caso que con una herencia, una cosa, y entonces llega a la municipalidad a gestionar, ¿no? Y entonces se le queda viendo el francesito y le dice: vea, le dice, aquí los casos tienen una temporalidad según su ingreso. Aquí no funciona como en América Latina, que con una botella de vino vamos a agarrar su expediente de abajo para arriba o de arriba para abajo, ¿verdad? Debemos actuar en ley por el beneficio de la justicia y no en base a simpatías y antipatías. Licenciado, ¿usted quería decir algo? Bueno, creo que lo mejor no lo se pudo haber hecho, como le dijo el licenciado Schwank. Considero que hagamos una valoración realmente de estos 10 años de CICIG para establecer si este experimento de la ONU ha funcionado o no en Guatemala. Veamos si los índices de delincuencia están igual o se ha aumentado, veándonos si la tasa de desempleo sigue igual o se ha aumentado. Veamos realmente si las políticas de investigación han mejorado o no han mejorado, y al final de cuentas tomemos un partido y sepamos, ciudadanos, que en estos momentos la lucha es difícil. No nos conformemos diciendo que no estamos cooptados en el sistema de justicia. Claro, yo les puedo reiterar a ustedes que estamos cooptados. Los ejemplos que hemos demostrado el día de hoy acreditan que sí. Entonces, participemos, porque si nosotros no participamos y no hacemos valer nuestros derechos, callamos y cedemos, caemos en el juego de ellos. Ellos tienen el control total del Estado en este momento. Son funcionarios que han sido impuestos por el embajador de los Estados Unidos y que espero que más temprano que tarde salgan ya de las funciones públicas que estén realizando. Pero mientras eso pasa, no cedamos, no dejemos, denunciemos y hagamos públicos a través de los medios de comunicación o las redes sociales todos los abusos y las arbitrariedades que estas personas que tienen cooptado el sistema están realizando. Y que tengan todos muy buena tarde y sigamos en la lucha. Presidente, estamos con usted y estoy seguro que Jimmy se queda.